Quisiera que en esta mañana vayan por favor conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 10, al versículo 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice la Escritura lo siguiente: Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Sin lugar a duda que este es un pasaje que trae mucho aliento, que trae mucho consuelo. Es un pasaje que habla acerca de la certeza de la salvación, de la seguridad de la salvación, de lo que Cristo ha hecho en aquellos a quienes Él ha llamado, aquellos que han sido alumbrados, aquellos que en cierta ocasión, en su decreto eterno, Él determinó hacerlos pasar de muerte a vida. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la última enseñanza con respecto a las doctrinas de la gracia, y es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es un tema que ha sido a veces ridiculizado y otros lo han malinterpretado. Pero no tenemos que levantar ningún tipo de argumento ni usar de ningún tipo de estrategia para demostrar lo que la Biblia dice. La Biblia siempre es clara en sus afirmaciones. La Biblia menciona verdades que no son refutables, que no son inviolables. Y hay un documento público al cual nuestra iglesia está adherida como una iglesia bautista reformada. Y ese es el documento de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Es un documento que fue elaborado por muchos teólogos allá en el siglo XVI, y de una u otra manera lo que hace este documento es tratar ciertas doctrinas, establecerlas y decir: esta es nuestra línea doctrinal, esto es lo que creemos. Cualquiera puede decir: bueno, yo tengo la Biblia. Sí, es verdad, la Biblia es un libro inspirado, nada como la Biblia. Pero la Biblia tiene esparcidos todas las doctrinas, y uno tiene que sacar de aquí, de allá, y ver que la Biblia no se contradiga y analizar bien. Bueno, ese trabajito lo hicieron estos teólogos, y así fue que sacaron estos 32 capítulos doctrinales acerca de lo que la Biblia dice de Dios, de las Sagradas Escrituras, del decreto del Señor, de la salvación, de la perseverancia de los santos, del matrimonio, del bautizo, del infierno, de todos estos detalles que a veces necesitamos saber, porque ocurre que muchas veces nosotros tenemos nuestra propia interpretación. A veces nadie nos ha enseñado nada, pero ya tenemos una postura. Pero cualquier postura que el hombre tenga debe tener un amparo, debe tener un soporte. En este caso, para los cristianos, las Sagradas Escrituras es la autoridad que debe moldear y guiar nuestra vida de fe. Entonces, el capítulo 17 de la Confesión de Fe dice, una parte pequeña dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Así empieza este párrafo en este capítulo, en el tema tocante a la perseverancia de los santos, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ya ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe
de sus elegidos. Yo espero que en esta mañana la palabra del Señor haga eco en nuestros corazones y nos lleve a reflexionar. Nos lleve a reflexionar en la verdad inmutable de la palabra del Señor, en lo que Dios dice en las Escrituras. El tema de hoy es la perseverancia de los santos. Y lo primero que yo quiero mostrarles a ustedes y quiero tratar tiene que ver con algunas preguntas generales que tienen que ver con el aspecto de perseverar, el asunto de ser constante, de perseverar en los caminos del Señor, de perseverar en la fe, de perseverar en el amor, de perseverar en la compasión. Pero deberíamos empezar preguntándonos, ¿quién es el que persevera en la vida cristiana? Las preguntas van a estar relacionadas con la perseverancia en esta primera parte. ¿Quién es el que persevera en la vida cristiana? Como dice la confesión y lo dice la Escritura, perseveran los que han sido aceptos o aceptados en el amado. La Biblia describe en Efesios 1, versículos 5 y 6, allí nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pasaje de Efesios nos describe aquí con toda claridad y nos refiere el hecho de la predestinación. En asunto de la salvación no tiene que ver lo que yo hago, sino lo que Él hace, lo que Cristo hizo. Dice la Escritura que el Padre es el que predestina, el Hijo es el que obra o actúa en nuestros corazones y el Espíritu es el que aplica esa verdad que Dios ya ha decretado en la eternidad. Por eso es que dice la Escritura que nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados, para ser hijos suyos. ¿Y cómo es que ocurre esto? ¿Hay algo que tal vez motive el corazón de Dios a que nos acepte a nosotros? No, no hay nada. Porque si hubiera algo en nosotros, no tendría sentido que Cristo hubiera venido. Nosotros, después de la caída, el estigma del pecado trastocó, dañó la imagen de Dios en nosotros. El pecado afectó nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra alma. Y en esa condición el hombre no puede, no quiere buscar a Dios, no desea ni anhela buscar a Dios. Efesios lo describe más adelante en el capítulo 2 como el hombre que está espiritualmente hablando muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, la predestinación es una obra de Dios Padre según el puro afecto de su voluntad. A Él le place salvar. Es a Él que le place iluminar el entendimiento de aquellos que han estado endurecidos y revelarnos a Cristo el Señor. ¿Quién es el que persevera? Aquellos que han sido aceptos o aceptados en el amado. No es toda clase de creyentes. No significa que todos los que pretenden ser cristianos o parecen ser cristianos perseveran. A veces nos equivocamos y nos duele cuando vemos que alguien que supuestamente ha profesado fe, que servía a la iglesia, que asistía regularmente, de pronto tú los ves renegando de la fe en pecados tremendos y dejan de perseverar. Entonces, ¿qué es la perseverancia? ¿En qué perseveran ellos? Bueno, lo que hacen estos hombres y mujeres que han sido seleccionados por Dios es que perseveran en el estado de gracia
que Dios les ha otorgado. Son libres ahora de la ira de Dios. Ellos, como dice la confesión de fe, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseveran en Él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Perseveran, en otras palabras, en fe, en arrepentimiento, en amor, en gozo, en esperanza. Realmente perseveran en todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Es perseverar en esas virtudes. No es suficiente ser fiel a Dios por 3 meses, ni 4 meses, ni 5 meses. Entonces, ¿por cuánto tiempo perseveran aquellos que Dios ha elegido? Perseveran hasta el fin. Hasta el fin. Dice la Escritura en Hebreos 10:39, en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que persevere por 5 años, ni por 10 años. Ese será salvo, el que persevere hasta el fin. Algo que caracteriza a un cristiano genuino es que tú lo vas a ver que va a perseverar hasta el fin. Y en 2 Timoteo 4:7 nos dice la Escritura, Pablo hablando ya en los últimos años que le quedaban de vida. Él estaba preso. Y una de las últimas cartas que él escribe es la carta a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y a Timoteo le dice en el capítulo 4, versículo 7 de esa segunda carta, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estaba en los últimos días de su vida. Y este hombre fue fiel hasta el último día de su vida. Pero entonces surge una pregunta con respecto a la perseverancia. ¿Para qué perseverar? ¿Para qué perseveran? Perseveran para la salvación eterna. Ese es el motivo por el cual perseveran. En Hebreos 10:39 dice la Biblia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El escritor a los hebreos aquí nos dice con toda claridad, no, espérate un momentito. Nosotros no somos de los que retrocedemos ni nos volvemos atrás. Nosotros no somos de ese grupo. Somos del grupo de los que perseveramos para la salvación del alma. Todo verdadero cristiano es alguien que persevera. Y no persevera en sus fuerzas. El cristiano persevera porque Dios nos sostiene en su gracia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es necesario perseverar? Una pregunta lógica. Bueno, nosotros debemos de perseverar por varios motivos. Uno de ellos es porque la vida cristiana es una lucha. El infierno ha desatado toda su artillería pesada contra el cristiano. Tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos pruebas, hay dificultades en la vida. Por eso nosotros debemos de entender que el libre albedrío no es decisivo en la salvación. No depende de ti que el hombre o que tú te salves. La gracia del Señor es la que inicia, es la que actúa y la que se anticipa a nuestras voluntades, aún
antes de que nosotros decidamos o demos un paso de fe. Es la gracia de Él. Lo único decisivo en la salvación es la gracia de Dios. Por eso dice la Escritura en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de ti, no depende de mí, sino de Dios. Depende de Dios, que tiene misericordia. Esta mañana, tú estás aquí es por la misericordia de Dios. No es por ninguna otra razón, no es por ningún otro motivo. Él tiene tanta misericordia para con nosotros que a veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de cómo Él nos cuida, cómo nos guarda, de cómo nos sostiene. A veces pensamos que lo que tenemos o para donde vamos o lo que poseemos es porque nos merecemos. Pero realmente todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y la salvación no escapa a aquella verdad. En Filipenses 2:12 dice la Biblia, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. No la descuides. Procura la santificación, la santidad en tu vida. No descuides el exponerte a la palabra del Señor. No descuides el orar, el interceder. Cuida lo que Dios te ha dado. No porque lo vas a perder. Pero si tú tienes algo valioso, tú debes cuidarlo. ¿Es valioso para ti tu cónyuge? Debes cuidar a tu cónyuge. Para ti son valiosos tus hijos. Debes cuidar a tus hijos. Entonces, ¿cómo puedes descuidar la salvación de tu alma? ¿Cómo? Porque Dios es quien obra en ustedes, dice el versículo 13, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es Dios. Entonces, la última pregunta que quiero hacer con este asunto de la perseverancia es, ¿a qué se debe que el cristiano persevera? ¿Cómo así? No, pastor, es que yo tengo fuerza de voluntad. No, error. No es por tu fuerza de voluntad. No es que mi mamá me exige que venga a la iglesia y usted no la conoce como es ella. Error. No es por tu mamá ni por tu abuelita. Y te voy a decir por qué es. En primer lugar, a causa del decreto de la elección. En otras palabras, esto tiene que ver con lo que hizo el Padre. ¿Quién fue el que nos eligió? Dios el Padre. Dios el Padre. ¿A quiénes Dios elige? Bueno, a los que Él quiere. A los que en la eternidad pasada Él ya de antemano ha predestinado. Solo a ellos les da la fe para vivir la vida cristiana. Solo a ellos es a quien Dios el Padre los llama eficazmente. Solamente a ellos. A ningún otro. Y esto suena duro porque uno dice, entonces, ¿para qué estoy aquí? Bueno, el Señor te trajo probablemente para que escuches la palabra y sepa que esto no depende de ti. Esto depende de Él. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:30, a los que predestinó. ¿Cuándo los predestinó? En la eternidad pasada. A los que predestinó, a esos que Él ha predestinado, o sea que ya tenía su destino anticipado,
que ya tenía el destino establecido, a los que ha predestinado, a eso es a los que Él llama. Los pastores a veces, al menos yo, me rompía la cabeza, pero esta persona, sí, es dureza de corazón. Probablemente no son cristianos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién hace todo eso? Dios el Padre. Y en Romanos 9:11, una carta muy teológica, dice la Escritura, hablando del decreto de Dios cuando Rebeca tenía en su vientre un par de mellizos, a Jacob y a Esaú. Y ocurre que Dios ya en la eternidad, Él había desechado al mayor, al primogénito, a Esaú. Y Él acepta o elige o predestina a Jacob. ¿Y por qué hizo eso? Pero que Dios es injusto. No, por el puro afecto de su voluntad. Dice la Escritura en Romanos 9:11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Él determinó elegir a uno y no al otro. ¿Tú has leído la Biblia en los evangelios cuando dice que cuando Él venga estarán dos moliendo café? Estarán dos juntos. Uno será tomado y el otro será dejado. Y en Romanos 11:29 dice la Biblia que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, inviolables. No tienen un retorno, no regresan, no se deshacen. Los decretos, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero ¿a causa de qué el cristiano persevera? Bueno, si tú te das cuenta ahí, a causa de lo que ha hecho Dios el Padre, de la elección. El hombre persevera es porque Dios lo ha elegido. Él es que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que permanezcamos en este camino llamado cristianismo. El cristiano es alguien que ama a Cristo, es alguien que ama las Escrituras, es alguien que ama la verdad. Pero, ¿cuál es el segundo motivo por el cual el cristiano persevera? Bueno, el cristiano persevera a causa de la obra eficaz que hace Jesucristo. Ya no solamente el Padre, sino el Hijo. La Trinidad está involucrada en la perseverancia del cristiano. Hay varios textos que afirman esto. Pero las Escrituras testifican de la obra de Cristo como una unión inquebrantable entre el creyente y el Señor. Nosotros estamos unidos los cristianos a Él en su elección, en la redención y aún en el llamamiento. Unidos. Eso es lo que nos hace cristianos, no el venir a la iglesia. Lo que nos hace cristianos es la unión que tenemos con Cristo. Eso es lo que nos hace creyentes. El bautizo nos salva. Dice la Escritura en Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en unión, en Cristo,
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Perseveramos porque el cristiano es alguien que permanece en Cristo. En Romanos 8:34 y luego el 38 y 39 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Juan 14:19 dice el Señor, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Le está hablando a sus discípulos, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La obra de nuestro Señor Jesucristo es inviolable, es inalterable. Por lo tanto, por el poder del Cristo vivo, el pueblo de Cristo perseverará en un estado de gracia. Pero no solamente interviene allí el Padre y el Hijo, también interviene el Espíritu Santo en la perseverancia del cristiano en esta vida de salvación. El cristiano persevera a causa de la morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica la redención al corazón del creyente. Y el Espíritu Santo no es que mora en el cristiano solamente en el tiempo del culto de oración y ayuno. No solamente en el domingo. El Espíritu Santo habita, hace morada en el cristiano. Imagínate, qué honor, qué privilegio que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, mora en un vaso de barro. Y es por eso que a veces no nos entendemos cómo en medio del conflicto tenemos paz. Y cómo que en los problemas o situaciones más difíciles se nos aclara todo y vemos la salida. Y cómo es que Él nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y a veces hasta para responder. No es que el hermano es muy elocuente. Bueno, es el Señor el que trae toda palabra a nuestros corazones. Por lo tanto, el don de la perseverancia procede de las tres personas en la Trinidad. De Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en el creyente. Como tú has visto, dice la Biblia que cuando venimos a la salvación y cuando ya somos llamados, el Espíritu Santo lo recibimos como un sello. Dice en 2 Corintios 1, 21 y 22, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, como arras, como un depósito, como un pago inicial. Es como una prenda, un anticipo de todo lo que Dios va a hacer y de todo lo que Dios nos va a dar. Ahí está el sello del Espíritu en el corazón del creyente. Ese sello es sinónimo de que es algo genuino, de que es algo que pertenece. Un sello tiene el sentido de pertenencia, de propiedad, de posesión.
Un sello es algo que protege de la manipulación. Por eso cuando enterraron al Señor Jesucristo, lo pusieron en una tumba, en una cueva, dice la Biblia que la tumba fue sellada. Si el creyente cae de la gracia de la salvación, si el creyente se va al mundo y se pierde, significa que Dios entonces podría incumplir sus solemnes compromisos. Si un cristiano genuino pierde la salvación, significa entonces que Dios está incumpliendo todo lo que hemos leído. Estaría incumpliendo lo que Él ha prometido. Pero hay un cuarto motivo por el cual el cristiano persevera. Y es a causa del mismo juramento de Dios. Mira, cuando los hombres hacemos un juramento, siempre ese juramento, al menos en la antigüedad, era hecho por alguien superior a él. Pero ocurre que nadie hay superior a Dios. Sin embargo, Dios hizo un juramento por Él mismo. Y eso fue como una muestra de misericordia para nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. Pero Él hizo un juramento sobre sí mismo, de una verdad que hasta hoy nosotros la tenemos como creyentes. Dice en Hebreos 6, 16 al 20, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Dios ha dado a su pueblo no solamente una promesa, sino también un juramento. Como dije, Él no tenía nada que jurarnos. Él tenía solamente que decirlo. Pero a Él le plació hacerlo para traernos consuelo como una ancla para el alma. Si alguno es un genuino creyente nacido de nuevo, que pertenece al nuevo pacto, por supuesto que no podemos pensar que podría o que puede no perseverar y finalmente perderse. No creemos eso. Ese es un pensamiento ajeno a la Biblia. Solo quienes hayan sido introducidos en el nuevo pacto son los que van a perseverar hasta el fin. Entonces, la perseverancia de los santos no es una idea abstracta, invisible. La perseverancia de los santos es una confianza personal. Perseveramos porque entendemos, sabemos lo que somos en Cristo. Un cristiano caracterizado por falta de seguridad o de una verdadera seguridad es exactamente tan defectuoso como un cristiano caracterizado por una falsa seguridad. Porque hay personas que pretenden ser cristianos y tienen una falsa seguridad. Y nosotros queremos ser siempre transparentes y honestos. Yo sé que a muchos padres, sobre todo cuando les he tocado el tema, mira, yo no veo conversión en tu hijo.
Yo no veo a Cristo en ellos. No les gusta, como que. Pero ellos lo dan por cristiano. Y uno dice, está bien. Tú dices que es cristiano. No vamos a pelear sobre eso. Pero el resultado es que nosotros los creyentes tenemos que centrarnos en todos aquellos pasajes que sostienen la seguridad de la salvación y no en aquellos pasajes que son a veces problemáticos o difíciles de entender. Que ellos más bien no son como objeciones que son serias a la doctrina misma, sino que a veces, o la mayoría de las veces, son siempre mal interpretados. ¿Cómo quisiéramos cada vez que nosotros predicamos la palabra del Señor, la gente oyera y entendiera? ¿Cómo quisiéramos que la gente, cuando hablamos de Cristo, que es todo en nuestra vida, que nuestra vida debe girar en torno a Él, la gente comprendiera quién es el Señor Jesús? Los jóvenes, las mujeres, los adultos. A veces yo me siento por eso realmente frustrado. Y he aprendido a descansar en el Señor, pero no deja de haber dolor en mí. Y eso es un pecado, yo creo. Porque a veces es como que uno pretende ser más bueno que Dios. Y hay una familia que me tiene a mí frustrado, muy frustrado. 6 meses casi, un poco más, hablándole de Cristo constantemente, regularmente. Hoy vamos a hacer nuestra última visita ya oficial con esta familia. Es una de las familias que estamos evangelizando. Y el domingo antepasado, mi esposa fue a otro lado y me tocó ir solo. Y cuando yo llego, la persona que yo he estado apuntando a que reciba el evangelio, porque es la única, o bueno, no es la única, pero es la que sabe leer, es una profesora. Digo, si esta sabe el evangelio y esta me la gano, que ella evangelice a los demás. Ese era mi plan. Entonces nos tocó porque los papás se habían ido, el hijo no estaba y estuvimos los dos hablando la palabra. Y le hago una pregunta yo y le digo, ¿y tú no has pensado rendir tu vida al Señor? ¿Tú no has pensado en entregar tu vida a Cristo y vivir para Él? ¿Qué piensas del evangelio, de todo lo que en este tiempo te he hablado? Y la respuesta de ella, muy simple, no sé, no he pensado en eso todavía. Yo me sentía, tú no te imaginas cómo yo me sentía. Pero eso no es una situación de su mente, es un asunto del corazón. He ido ahí constantemente. He sido fiel hablando para oír una respuesta como esa. Pero bueno, mi esperanza es que la palabra quede sembrada y tal vez no es el tiempo. Y el Señor tendrá su momento en que la llame. Tal vez no es el momento. Pero ¿qué pasa con aquellos que vienen a este lugar y han estado más de 6 meses asistiendo? Y tú ves lo mismo. Igualito. Lo único que no tengo que ir yo allá, sino que vienen. Pero siguen inmutables. Es como que solo reciben la palabra y como que vienen las aves del cielo, cae a un costado del camino y se la lleva y se olvidaron lo que oyeron.
tristeza, qué decepción. Pero sigue viniendo. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Y de eso estoy muy convencido. Mi segundo punto tiene que ver con la perseverancia, pero ahora tiene que ver con lo difícil que es perseverar. No es fácil, no es fácil. Los verdaderos cristianos pueden caer. Y de hecho, caen en pecados graves y hasta pueden continuar en ellos por un tiempo. ¿Cuáles son las causas de esa recaída? Porque ya caímos en Adán. El Señor nos salvó, alumbró nuestro entendimiento y volvemos a recaer. Bueno, al menos hay 3 enemigos muy comunes: el mundo, la carne y el diablo. Pero también creo que tiene que ver con ese descuido de los medios de gracia que Dios nos ha entregado para el beneficio de nuestras almas. Eso tiene que ver con la oración, con la palabra del Señor, con la comunión con los creyentes y también con la diligencia hacia nuestro llamamiento. El resultado de descuidar estos medios de gracia es o nos lleva a veces a incurrir en el desagrado de Dios, en entristecer al Espíritu Santo quien mora en nuestros corazones. Se afectan nuestras virtudes y consuelos. Y a la gente le cambia el carácter y está malhumorada y no quiere ir a la iglesia. Y busca una excusa para llegar tarde y cosas así. Se les endurece el corazón y entonces se les hiere la conciencia. Cuando alguien descuida esos medios de gracia, muchas veces lastiman a otros, escandalizan a otros, hieren a otros. Y algunos hasta se acarrean juicios temporales. Hermanos amados, no hay ninguna garantía de que cualquiera de nosotros no caiga en tales pecados, aparte de una vigilancia perpetua y continua. Podemos herir a otros, descuidar nuestro corazón o actuar locamente. Entonces yo me pregunto, si es sabio entonces vivir esta vida despreocupados, perezosos, indolentes, holgazanes y no ocuparnos de aquellas virtudes que Dios nos ha dado, nos ha favorecido para que la pongamos por obra. Es sabio. No descuides todas las herramientas que el Señor te ha dado para que tu vida cristiana pueda florecer, para que en tu vida cristiana puedas conocer más al Señor, para que tu vida cristiana sea una vida como puesta en un candelero que alumbra, que ilumina, que irradia a otros. Pero entonces, ¿cuál es la solución bíblica a la recaída? No quiero dejarlos con eso, que ya cayó el cristiano y ya. Porque algunos de ustedes pueden estar así hoy. ¿Cuál es la solución? ¿Sabes cuál es? El arrepentimiento. Mi hermana, hermano, arrepiéntete de tus pecados. Y esa es tu condición. Porque
Los regenerados no mueren antes de arrepentirse. Cuando pecamos, con seguridad el creyente volverá a Cristo en arrepentimiento, vomitará el pecado y tendrá más aflicción que placer por el pecado. Y para hacer justicia a este tema de la perseverancia, como dicen muchos, que uno puede identificar esta doctrina con esa frase cuando dice, salvos, siempre salvos. El creyente, una vez salvo, siempre será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira divina. Pero quiero hacer justicia finalmente presentando algunos pasajes difíciles, no todos, porque siempre hay algunos que dicen, pero ¿y la Biblia no dice esto? ¿Y la Biblia no dice esto? Bueno, para aquellos que son a veces medios preguntones y que preguntan a veces cosas fuera de contexto, quiero mencionar dos pasajes que a veces son conflictivos y que de una u otra manera uno dice, oye, pero aquí dice esto. Bueno, el primero está en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Y este es uno de los pasajes difíciles que algunos usan para afirmar que la salvación se pierde. No, señores, la salvación no se pierde. No se pierde. Entonces, todo el decreto de Dios, si se perdiera, tenemos que echar abajo el decreto de Dios. ¿Y cuál es el decreto de Dios? Lo que solamente Él en su intimidad y en su ser, Él sabe lo que va a hacer. ¿Y qué implica eso? A los que de antemano conoció, se pierde. Los predestinó, bórralo. Los llamó, elimínalo. Los justificó, sácalo de ahí. Lo glorificó, sácalo también. Tendríamos que eliminar todos los candados que Dios ha puesto para aquellos que nos ha salvado el Señor. Pero hay pasajes complicados como este. Dice la Biblia en Hebreos 6, del 4 al 6, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Uno lee este pasaje, wow, no, pastor, pero ahí dice que se pierden. Es imposible. ¿Y por qué uno piensa a veces que son creyentes? Bueno, porque el texto mismo nos dice que gustaron la buena palabra de Dios. Luego habla y de los poderes del siglo venidero. O sea, era gente que estaba en el grupo, que participaba en el grupo. Pero como dice la Escritura, no todos los israelitas eran israelitas. No todos los que pertenecen a la iglesia visible son parte del cuerpo invisible. El cuerpo invisible del Señor, los genuinos y verdaderos salvos, solamente Dios los conoce. Hay una iglesia visible que nosotros podemos identificar, podemos ver frutos, pueden dar testimonio. El Espíritu nos convence de que es un creyente. Y así por el estilo. Pero en la realidad solamente el Señor sabe quiénes son salvos. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos con este texto es, ¿está hablando de creyentes o de no creyentes? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque a simple vista pareciera que está hablando de creyentes. Bueno, este es un texto al que Lutero lo llamó el uso evangélico de la ley. Así lo denominó él a este pasaje. El uso evangélico de la ley. Pero es claramente un pasaje que hace alusión a no creyentes. Como dije hace un momento, no todos los de Israel son israelitas y no todo bautizado es un cristiano.
porque el bautizo no salva a nadie. O no todo miembro que pertenece a la iglesia visible puede pertenecer a la iglesia invisible, porque lo de la iglesia invisible solamente el Señor lo sabe. Este pasaje se está refiriendo realmente a no creyentes por el contexto de lo que allí se menciona. Cuando leemos este pasaje, esos versículos solamente creyentes, pero tenemos que leer el contexto para poder entender. Y dice el versículo 8 y 9 del mismo capítulo: pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y oiga esto, pero en cuanto a ustedes, a los creyentes, a los hermanos, este ya es otro grupo. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Y más adelante, en el versículo 39 del capítulo 10, el escritor a los Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Como dijimos en el texto que leímos al inicio, el Señor Jesucristo hablando, dijo él: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hay muchos textos que hablan acerca de la seguridad de la salvación, de la perseverancia de los santos, de la vida eterna del cristiano. Pero a veces buscamos un texto y dice, pero aquí dice otra cosa. Y cogemos dos textos y todo lo demás lo echamos o no lo creemos por dos pasajes que a veces son mal interpretados. El otro pasaje que quiero compartir está en el Evangelio, primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿a qué clase de muerte los lleva? O mejor dicho, ¿de qué clase de muerte es la que está hablando aquí la Escritura? ¿Es la muerte física o es muerte eterna? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos en este pasaje. Y hay un contraste entre la muerte que se menciona en este pasaje y lo que dice la misma Escritura en el mismo contexto. Este pasaje está entre dos pasajes que ponen en contraste lo que hemos leído. El uno está en Juan 5, del 11 al 13, y el otro está en el versículo 20. 11 al 13, antes del 16 al 17, y 20 después de estos. Y dice del 11 al 13, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Está hablando aquí de la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tienen vida eterna. Está hablando de la vida eterna. En el 20 dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En ambos textos que están, uno encima y otro debajo del versículo 16 y 17, está hablando de la vida eterna. ¿Por qué creemos que este pasaje está hablando
de muerte física. Está haciendo un contraste más bien entre la muerte eterna y la vida eterna, el texto que leímos. Pero hay otro contraste que lo encontramos más atrás en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículos 14 y 15. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Pasado de muerte a vida. ¿Qué clase de muerte? De la muerte espiritual, de la muerte eterna. Fueron hombres y mujeres que fueron alumbrados en su entendimiento y pasaron de muerte a vida. ¿Y qué era lo que caracterizaba a este grupo de creyentes? Que empezaron a amar a sus hermanos. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Así que con cuidado con odiar o aborrecer a tu hermano. Ahí como tú lo ves, torcido y revirado y patojo, es tu hermano. Es tu hermana. No importa la condición de él o de ella. Es tu hermana. Es tu hermano. Entonces vemos aquí que este es un contraste entre vida eterna y muerte eterna. Pero otro punto que aclara este pasaje es que el contexto nos afirma que los verdaderos regenerados no pueden cometer el pecado de muerte. En primera de Juan 5, 18 y en Juan 3, 9, dice la Biblia, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Pecar para muerte. No es que no pecamos. Si alguno peca, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Cuando pecamos, lo que tenemos que ir inmediatamente es ir a la cruz de Cristo y confesar nuestros pecados. Entonces, nos preguntamos, para finalizar, ¿quiénes son aquellos que han cometido el pecado de muerte que aquí se describe en este pasaje? ¿Son creyentes? No, no son cristianos. Entonces, la pista la encontramos en la situación histórica en la que se escribió Primera de Juan. Y había cierta herejía que se había metido en los creyentes en aquella región. Habían pseudo cristianos, conocidos como gnósticos. Ellos habían apostatado de Cristo y estaban condenados a la destrucción. Ellos tenían el espíritu del anticristo, contrario a Cristo, anticristo, contrario a Cristo. Y el pecado de muerte consiste, en otras palabras, en negar el evangelio de Cristo. Ese es el pecado de muerte. Y era así lo que habían hecho estos pseudo cristianos, conocidos como gnósticos. En primera de Juan 2, del 18 al 22, nos da mucha luz, porque ahí se refiere a este grupo de personas. Y dice así, hijitos, dice Juan, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos, o sea, estos gnósticos, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando a veces se dice, oye, pero él era cristiano, él se bautizó, él iba a la iglesia, yo lo vi a que servía, hacía esto y lo otro, y ya se apartó en el mundo. ¿Qué pasó? Ese nunca fue cristiano, porque si hubiera sido un cristiano, hubiera permanecido, hubiera perseverado en los caminos del Señor, se hubiera arrepentido, porque la simiente de Dios, la simiente de Él, que hace referencia al Espíritu Santo, está en Él. ¿Te das cuenta por qué la salvación es una gracia? Ni siquiera el andar cristiano depende 100% de nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos en buscar la salvación, en buscar la santificación y cuidar la salvación. No descuidar los medios de gracia. Dios ya lo ha hecho todo, pero el ser salvos y el perseverar en sus caminos no es una licencia para pecar. Cuando alguien piensa de esa manera, no es cristiano. Ah, entonces yo soy cristiano, voy a vivir como quiero. No, espérate un ratito. Dios te ha dado la salvación, cuida lo que Dios te ha dado. Cuida tus labios, cuida tus acciones, cuida lo que oyes, cuida lo que ves, cuida dónde vas. Demos gloria a Dios con nuestras vidas. Y el último texto está en 1 de Juan 4, del 1 al 6, que sigue hablando sobre este grupo de personas. Dice allí, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los gnósticos decían, no, es que es el espíritu de él. Y no creían en Cristo. No creían en la encarnación de Cristo. Y luego Juan continúa y dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La verdad que es un consuelo y un verdadero descanso para el alma en saber que Dios nos tiene sujetos. Y que lo que yo tengo que hacer es lo mínimo, porque Él ya alumbró mi entendimiento, Él ya me dio la salvación. Todos los beneficios de la salvación ya los entiendo, ya los conozco. Tengo la palabra de Él, tengo el Espíritu morando en mí. Tengo un grupo de hermanos que cuando caiga me van a ayudar a levantarme. Solamente nos toca ser fieles al Señor y perseverar. Oro a Dios que en verdad nosotros podamos vivir muy agradecidos, eternamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a orar.